Hermanos, ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnizadamente a la Iglesia de Dios, tratando de destruirla. Deben saber que me distinguía en el judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque los superaba en el celo por las tradiciones paternas. Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre, y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano y sin ir siquiera a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Al cabo de 3 años fui a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, excepto a Santiago, el pariente del Señor. Y Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo. Después me fui a las regiones de Siria y de Cilicia, de manera que las comunidades cristianas de Judea no me conocían personalmente. Lo único que habían oído decir de mí era: el que antes nos perseguía, ahora va predicando la fe que en otro tiempo quería destruir. Y glorificaban a Dios por mi causa. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Condúceme, Señor, por tu camino. Condúceme, Señor, por tu camino. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Condúceme, Señor, por tu camino. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Condúceme, Señor, por tu camino. Conocías plenamente mi alma, no se te escondía mi organismo, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Condúceme, Señor, por tu camino. Cantar al Señor, aleluya. Cantar al Señor, aleluya. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. Cantar al Señor, aleluya. Cantar al Señor, aleluya. Evangelio del día en latín. Lucas 10, del 38 al 42. Factum est autem dum idem Iesus intravit in quodam castellum, et mulier quedam Marta nomine excepit illum in domum suam, et huic erat soror nomine Maria, quae etiam sedens secus pedes Domini audiebat verbum illius. Marta autem satagebat circa frequens ministerium, quae stetit et ait: Domine, non est tibi cure quod soror mea reliquit me solam ministrare? Dic ergo illi ut me adiubet. Et respondens dixit illi Dominus: Marta, Marta, sollicita es, et turbaris erga plurima. Porro unum est necessarium. Maria optimam partem elegit, quem non auferetur ab ea. Verbum Domini. Deo gracias.
San Bruno de Colonia, presbítero. Ruega por nosotros. Cantar al Señor, aleluya. Cantar al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entretanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gustan sentarse un momento. En la primera lectura de la carta a los Gálatas tenemos hoy un pasaje autobiográfico de San Pablo. Cuenta de su vida. Reconoce San Pablo que él era celoso judío, que perseguía a la iglesia. Dice: yo perseguía encarnizadamente a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. Sabemos por otras fuentes, pues que así era. San Pablo, por ser judío, pensaba que el cristianismo pues era una secta peligrosa y quería preservar la fe judía, y con todas sus fuerzas y su formación farisaica, él quiso destruir a la iglesia, y hasta dice: me distinguía entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque lo superaba en el celo por las tradiciones paternas. Pero Dios tuvo misericordia, me llamó, dice, por su gracia me llamó, para que yo lo anunciara entre los paganos. Reconoce que no fue él el que se convirtió, sino que Dios le dio la oportunidad de seguirlo y de amarlo. Y dice cómo busca la comunión con los apóstoles. Esto es interesantísimo. O sea, él era perseguidor. Dios lo llama, pero aparte de servir a Dios, quiso estar unido a la iglesia. Y después de 3 años se preparó un retiro muy grande. Dice: al cabo de 3 años fui a Jerusalén a ver a Pedro y a los apóstoles, a ponerse a las órdenes del sucesor del que Cristo había puesto como su vicario en la tierra, pues podemos decir. Y fue a ver a Pedro y no había ningún otro apóstol, no estaba en Jerusalén nadie, sino Santiago, el hermano del Señor. Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo. Es decir, Dios me llamó y yo me uní a la iglesia para que me reconocieran que yo era ya aliado de ellos, de su parte. Y dice, seguramente así debió haber sido, que en las comunidades que no lo conocían personalmente y decían: ahí viene Saulo, le tenían hasta miedo los cristianos. Claro, era perseguidor encarnizado de la iglesia. Pero dice al final: lo único que habían oído decir de mí era: el que antes nos perseguía ahora va predicando la fe que en otro tiempo quería destruir. Lo reconoció: ya no es enemigo, es de los nuestros. Y vaya que San Pablo pues fue uno de los grandes evangelizadores que llegó al mundo entero, conocido, o sea, llegó hasta Europa con sus viajes, caminatas por mar, por tierra, entre montañas, en tiempos de calor, de frío, arriesgando su vida, fue anunciando a Cristo, el apóstol de los gentiles, San Pablo, hasta dar su vida por él. Fue decapitado por causa de Cristo. Hoy nos recuerda pues esta personalidad de San Pablo,
que siendo perseguidor, Dios lo hizo evangelizador. Nosotros a lo mejor nunca hemos perseguido a la iglesia, pero seremos imitadores de San Pablo, yendo con celo a anunciarlo en todos lados. A eso estamos llamados. Y el evangelio de hoy es el de Marta y María, dos mujeres, una que era muy activa y otra que era muy contemplativa. Y Jesús llegaba a la casa de ellos, parece que con frecuencia, en Betania, que está cerca de Jerusalén, se hospedaba y convivía muy a gusto con ellas. Era como su familia espiritual. Jesús había salido de Nazaret de Galilea, había dejado a su madre, su padre ya no vivía, no tenía hermanos de sangre, discípulos, su familia espiritual, pero se encontraba muy a gusto con aquella familia de Betania, descansaba, amaba, es decir, se sentía feliz allí. Pero para que eso se lograra, para que fuera bien recibido, pues se necesitaba preparar. Todos sabemos lo que supone recibir una visita. Hay que trabajar mucho, preparar con días qué va a comer, hay que limpiar la casa, hay que adornarla, hay que estar a tiempo, dejar otras cosas para recibir a alguien que viene a visitarnos. Y eso lo hacía, parece que Marta era la que era activa y más apurona por las cosas materiales, podemos decir. En cambio, María era como más contemplativa. María no quería sino oír a Jesús. No quiero desaprovechar ni una sola de sus palabras. Por eso cuando llega en esta ocasión que nos cuenta el Evangelio, dice, se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. No le importó nada más. En cambio, Marta se afanaba en diversos quehaceres y hasta le dio coraje, le dio pues como que es injusto. Señor, ahí está esta a tus pies, dile que me ayude. Pensaba que Jesús iba a regañar a María porque estaba como perdiendo el tiempo y no le ayudaba. Y la respuesta es una enseñanza para todos nosotros muy profunda. Le dice, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo que una sola es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Como diciendo, dale tiempo a escuchar. Es muy importante en la vida de nosotros escuchar a Jesús. Sí, trabajar, tampoco vamos a pasar todo el día en oración. No somos llamados a esa vocación. Hay que trabajar, hay que en la casa hacer qué hacer, hay que estudiar, hay que ejercer una profesión, hay que trabajar en una fábrica, en una escuela, en un hospital, no sé, cada quien sabe, hay que trabajar mucho, pero no dejar lo más importante que es la relación con Jesús, la vida de oración, la vida contemplativa. Hay que darle a Dios su tiempo. Las dos cosas. De hecho, el que es muy santo es muy trabajador, fíjense en eso. Curiosamente, ora mucho, pero trabaja bien y mucho. En cambio, el que ni ora ni trabaja generalmente es porque no está lleno de la fuerza, de la gracia de Dios, es hasta perezoso, holgazán y nada esforzado. El Señor, cuando nos unimos a Él, nos da la capacidad de hacer nuestro trabajo mejor. Entonces, no es que tengamos que dedicarnos a una o a otra cosa. Las dos son importantes, orar y trabajar. Ora et labora, decía San Benito Abad. Ora et labora, ora y trabaja. Y bueno, hoy celebramos a San Bruno de Colonia, alemán, que vivió del 1035 al 1101. Era un hombre muy inteligente, muy preparado. Fue profesor de filosofía y de teología en Francia, en una ciudad llamada Reims. Llegó a ser secretario canciller del arzobispo de ahí, pero después buscó una vida de soledad y se retira a una región llamada Chartres, Cartuja. De ahí viene el nombre de los cartujos, una región de Francia, la Cartuja,
y allí se puso a vivir con otros una vida de soledad, de silencio, de oración, de trabajo. El ora et labora de Benito de alguna manera lo hizo suyo, pero privilegiando el silencio y la soledad. Los cartujos, así se les llama a los monjes que han seguido el ejemplo de San Bruno, la orden de los cartujos, viven en silencio, viven sin hablar. Solamente los domingos se juntan a comer, come cada uno en una celda, solo los domingos se juntan a comer y intercambian algunas palabras. Y un día a la semana salen de paseo en silencio. El resto es estar en sus celdas, levantarse a las 12 de la noche, se acuestan a las 8, se levantan a las 12 de la noche. Fíjense lo que es interrumpir el sueño, no sé si les ha tocado, es un sacrificio. Todos los días los cartujos se duermen a las 8, se levantan a las 12, van a la capilla a rezar, todo es cantado en latín, cantan los maitines, que sería el oficio de lectura, un oficio a la Virgen. Cada vez que se reúnen en la capilla, junto a la oración oficial, es un oficio a la Virgen. Luego se regresan a su celda a seguir durmiendo, se levantan para estar a las 7 de la mañana en la capilla para cantar laudes. La Santa Misa a las 8. La misa conventual, acabo de leer, pues es que esto no se graba para siempre. Yo ya visité, bendito sea Dios, uno de los regalos más grandes que he recibido. Visité una cartuja, pude entrar a la capilla, no vi a los monjes, viven en silencio, aislados, pero pude estar en el lugar, incluso en una celda vacía, conocí lo que es una celda de monjes cartujos, que por cierto, en México no hay cartujas. En América solo hay en Estados Unidos y en Brasil. Y en Europa, en muy pocos países. España, Francia, desde luego donde nacieron, son contados con los dedos de la mano, de las dos manos, podríamos decir, las cartujas, los monasterios donde viven estos hombres que más parecen ángeles que hombres. Viven para Dios. Después de que salen de la misa, regresan a su celda, les llevan por una rejilla y una ventanita, les llevan de desayunar. El resto es trabajar. Algunos son carpinteros, otros son sastres, otros son peluqueros, otros estudian, tienen un espacio con libros. Algunos son escritores, ha habido monjes pintores famosos, no famosos, digo, sus obras son famosas. A eso se dedican el resto del día, rezan en su celda, tienen un oratorio chiquito. En su celda rezan algunas cosas. Luego comen en su celda, van con un carrito se han hecho películas, han permitido hacer películas de la vida de los cartujos. Con un carrito llevándoles la comida. Después, en la tarde se juntan para rezar vísperas, a eso de las 5 de la tarde. En la capilla todos a cantar en silencio, regresan a su celda y hacen otra parte del oficio a la Virgen, regresan a su celda y en la noche se van a la capilla otra vez a completas, como a las 7, cenan en sus cuartos, se duermen a las 8 y al día siguiente igual, excepto los domingos. Los domingos comen juntos en el comedor y el jueves salen a pasear por los alrededores. Dice uno, ¿cómo puede vivir un ser humano en esta? Es una vocación. Silencio, no habla. Una vocación. Yo creo que nosotros, una semana que viviéramos como cartujos, nos costaría mucho trabajo. Ellos es año tras año hasta que se mueren. Se mueren, los sepultan ahí mismo, ni siquiera ponen sus nombres en las tumbas. Y por cierto, los escritores, si escriben alguna obra, solo ponen un monje cartujo, ni siquiera firman sus libros, ellos no cuentan, mueren para el mundo y viven para Dios. Cuando se mueren, su tumba una cruz, un monje cartujo aquí yace, basta, ni siquiera sus nombres.
No vuelven a ver a su familia cuando entran, para nada. No se reciben, ellos no pueden platicar, pues están en silencio. Una vocación que yo cuando entré me impresionó, de las cosas que más me han impresionado. ¿Cómo viven estos hombres? Es como la antesala del cielo. Hoy pedimos por estas vocaciones. Viven para Dios, cantan a Dios, aman a Dios. Entre ellos, pues no se comunican. Silencio, silencio. Yo pensaba que una celda, me imaginaba un cuartito chiquito con un escritorio. No, son auténticos departamentos, de paso. No puede vivir una persona, es un departamentito cada celda. Tienen hasta un espacio verde con arbolitos o plantas y ahí salen a tomar el sol. Son seres humanos, yo hasta pregunté, ¿y qué comen? Lo mismo que comen todos, nomás más frugal. No vino, nada de licor y no carne. Pero pues tienen que recibir vitaminas, son seres humanos, recibir el sol, pasear, caminar, se entregan como si estuvieran en el cielo ya, viven para Dios. Bueno, hoy que festejamos a San Bruno, su fundador, pedimos por las vocaciones a la vida de Cartujos. Gracias a ellos, la Iglesia recibe muchos dones. No tienen celular, no tienen periódico, no tienen televisión. Las únicas noticias que los monjes cartujos reciben es la que les da el superior. En los domingos, yo cuando visité la Cartuja era un domingo, dice, al rato nos vamos a juntar a comer y les voy a comentar que el Papa anda entalado, o sea, las necesidades de la Iglesia, porque ellos en su oración tienen en cuenta a la Iglesia, piden por todos. Son como, yo así siento, como los pararrayos de la gracia, es decir, en lugar de que Dios castigue, ellos detienen la ira de Dios por los pecados del mundo. Están intercediendo constantemente por nosotros. Día y noche están entregados estos hombres a la oración. Es la orden religiosa más severa, más que los benedictinos, más que los trapenses, más que los monjes de vida activa, más que los sacerdotes que tenemos que orar, pero ellos son intensos, ellos se entregan a Dios totalmente, viven para Dios. No sé si sabían ustedes que existe la Orden Cartuja. Yo había oído, pero hasta que pude entrar y ver y tocar con mis manos, valoré mucho. Gracias a Dios que existen estas vocaciones. Cuando he platicado de esto, ya me enteré de algo bonito, pues, que aquí hace poquito surgió un cartujo, una vocación. Un profesor de la UNIVA quiso ser cartujo y no hay en México. Se fue a Brasil y allá está viviendo como cartujo. Es decir, Dios puede dar vocaciones en distintos lados y aunque no tengamos, se van a donde Dios los llama. En España, esa cartuja que yo visité está en Portugal y acabo de leer hace poquito que se cambiaron. También se cambian por situaciones. Tuvieron que juntarse dos cartujas porque se iban muriendo y para que no se acabara la comunidad, se cambiaron a otra ciudad y salieron fotos, cómo iban saliendo los monjes cartujos, se visten de blanco, con capucha, aún así ni se dejan ver, es decir, incluso en los corredores, cuando van a la oración, que han sacado películas, pues son como anónimos, son seres que viven para Dios, no contamos nosotros, no nos enteramos del mundo, solo para Dios. Pues hoy le damos gracias a San Bruno, que quiso esta vocación. Él, que era un hombre brillante, inteligente, de hecho fue consejero del Papa Urbano II. El Papa lo llamó a Roma y acabó sus últimos días con tristeza de él, que ya no pudo estar en una cartuja en Italia. De todas maneras, el Papa le concedió un monasterio y allí vivía, pero el Papa, para tenerlo cerca, era su consejero, de San Bruno II, que había conocido antes de que él fuera Papa. Y pues buscaban, era como el hombre iluminado por Dios, que daba las respuestas
a las necesidades de esa época. San Bruno de Colonia, qué gran santo, sobre todo por su obra, Los Cartujos. Hoy pedimos a Dios que las vocaciones que Él suscite, pues reciba una respuesta, que Dios dé muchos hombres que vivan para Él. Y aprendamos y acordémonos, sobre todo cuando nos parezca a nosotros que dedicamos mucho tiempo a Dios. A veces, ay, es que tanto, no, los Cartujos, ve su ejemplo. Ni siquiera hablan, solo para Dios. Abren su boca para glorificar a Dios. Pues sigamos celebrando esta memoria de San Bruno Presbítero, que desde el cielo interceda por nosotros. Que así sea.